A veces una historia no empieza con un ruido, sino con un aliento. Con el pequeño espacio entre dos mundos, el que sueltas y el que quizá no vuelvas a tocar. Madrugada de invierno en la meseta. El cielo parece una tapa de hojalata, y el aire sabe a metal frío. Una puerta de hierro se abre y un hombre sale a un patio que huele más a pasado que a futuro. Hoy le concedieron un último deseo, solo uno. Se llama Lucas Álvarez y hace años que el tiempo ya no es calendario, sino peso. Los custodios lo nombran de muchas formas a media voz, y ninguna importa. Él aprendió a caminar sin hacer sonido, a comer sin hambre, a dormir sin sueño. Lo que lo tiembla hoy no es la escarcha que muerde, sino la certeza de que al otro lado de un portón, en algún sitio de este mismo aire, respira la única criatura que jamás le pidió explicaciones. Se llama Milo. Hubo un día en que no se llamaba nada. Era un cachorro flaco, demasiado grande para su jaula en un refugio de las afueras. Un voluntario lo había dejado en el patio para que le diera el sol en un invierno que parecía no terminar. Lucas, entonces mecánico en un taller carretero, llegó a ese refugio por accidente. Llevaba un faro roto de una moto y salió con un perro que lo eligió como se eligen los puertos cuando por fin baja el oleaje. No fue heroísmo, fue hambre de compañía. Fue la palabra casa pronunciándose sin boca. Milo creció sin ruido, como crece la sombra de un árbol que uno no mira. Aprendió dónde estaba su plato, cómo sonaba la llave en la puerta, en qué momento del partido era mejor apoyar la cabeza en la rodilla de su dueño. En el taller, dormía junto al mostrador, con las patas recogidas como una pregunta. Los clientes lo acariciaban al pagar, él no pedía nada. Esperaba. Siempre esperaba. Hasta aquella tarde en que una discusión encendida destapó lo peor de un hombre que no sabía perder. La chispa fue ridícula, un presupuesto, un retraso, una palabra torcida. El incendio, inmediato. Hubo un gesto, un empujón, un filo que no debió salir del cajón. Hubo sangre. Lo demás es un eco que Lucas aprende a escuchar cada noche, cuando la luz de su celda hace de espejo y de juez. La ley llegó pronto. Milo ladró hasta quedarse ronco. Los vecinos se llevaron al perro, y Lucas, que nunca fue de llorar, entendió tarde que hay heridas que no piden lágrimas, piden trabajo. No entonces, mucho después, en prisión, los días se hicieron piezas de una máquina que no estaba hecha para él. Las puertas golpeaban como martillos, los pasos eran metrónomos sin música, y el reloj de pared parecía un animal enfermo que se niega a morir. A veces, por las ranuras de la rutina, entraba una carta sin remitente. Un día, apenas 4 palabras, sigue vivo y bien, no decía quién, no decía dónde. Bastó para construir un cuarto de aire dentro de su pecho. Bastó para que, cuando por fin le ofrecieran un último deseo, él no pidiera perdón, ni una comida, ni un día bajo un árbol, sino esto, ver a su perro. Y ahora está aquí, en un patio cercado, con un aire que corta, con unas manos que aprendieron a no pedir nada. El director asiente desde lejos, los custodios cambian el peso de pie, alguien mira al cielo como para tener a quien culpar si algo se descompone. Un motor se apaga tras el muro. La grava cruje como pan viejo. La bisagra protesta. El portón se abre. El sonido llega primero, no es un ladrido completo, es un balbuceo de garganta vieja que reconoce antes de ver. Luego aparece el cuerpo, más canoso, más lento, con una pata trasera que arrastra un cansancio limpio, sin rencor. Los ojos, en cambio, no se han movido de sitio, siguen puestos exactamente en el punto donde él está. Lucas no cae de rodillas, se pliega, como se pliega una tienda cuando el viento decide irse. Las manos buscan la cara del animal y encuentran el mapa de años que no compartieron, cicatrices pequeñas junto al hocico, una costra antigua detrás de la oreja, el latido que todavía responde al nombre que nadie dijo. Milo embiste a su manera, torpe, decidido, con esa urgencia de quien se sabe tarde pero llega igual. Apoya el peso entero contra el pecho de Lucas, y en ese gesto sin literatura sucede lo único por lo que valía seguir respirando. No hay discurso. No hay música. Hay un olor a pelaje húmedo y a metal helado, hay un temblor que no es de frío, hay un par de manos que se quedan quietas porque entienden que a veces amar es no moverse. Los custodios apartan la mirada. No es compasión, es pudor. Es la certeza de estar frente a algo que no admite espectadores, aunque haya ojos en todas partes. Porque los hay. Una funcionaria nueva, movida por esa mezcla de torpeza y ternura que tienen los inicios, sostiene un teléfono que no debería estar allí. No filma el dolor ni busca el ángulo, le tiembla el pulso, y quizá por eso capta lo que la vida a veces niega a las cámaras, la exactitud.
La exactitud de una frente apoyándose, de un aliento que se acompasa, de una culpa que encuentra por fin un lugar donde ser útil, calentando la espalda de otro ser vivo. El sol se asoma un segundo entre nubes, un segundo y nada más, como si quisiera firmar esto sin hacerse responsable. Lucas cierra los ojos. No está pidiendo nada, está devolviendo. Devuelve su respiración al ritmo de Milo, devuelve su peso al suelo, devuelve su historia al único punto donde todavía tiene sentido, este contacto mínimo que no entiende de expedientes ni de titulares. Piensa, si pensar es la palabra, en los días de taller, en las tazas de café con borde astillado, en aquella foto torcida que nunca enderezó, en cómo Milo sabía el momento exacto de abrir los ojos cuando la llave sonaba del lado de afuera. Piensa en el filo que no debió salir del cajón y en la cadena de consecuencias que se volvió su biografía. No llega a una conclusión. Llega a un asterisco silencio. Hay conclusiones que son ruido. El silencio, en cambio, asterisco ordena. Milo se separa lo justo para mirarlo, apenas un centímetro de juicio entre hocico y piel, y vuelve a apoyarse. Lucas nota un tono nuevo en el olor del perro. Hay medicación allí, hay vejez, hay una tarde rara en la que el cuerpo comienza a hablar de despedidas. Acaricia sin contar, como quien lija madera hasta que desaparece la astilla. El corazón le hace saber que existen ritmos que no salen de relojes. La funcionaria guarda el teléfono, quizás con vergüenza, quizás con la sospecha de que grabar no sirve de nada si uno no aprende antes a mirar. Nadie habla. El tiempo hace su trabajo, que a veces consiste en no hacer. El patio es menos cárcel en este minuto que en todos los años anteriores. En algún lugar de la ciudad el tránsito decide su propia música, un horno se apaga en una panadería, un niño se duerme, una ventana no cierra. La vida continúa como suele, indiferente y exacta. Cuando el custodio toca su hombro, Lucas no vuelve del todo. Trae con el a Milo, lo trae colocado dentro de ese hueco donde antes solo tenía aire. El perro lo entiende. No hay promesas. Hay un acuerdo viejo como el primer fuego, tú respiras, yo también, y entre ambos hacemos sitio. Los días siguientes tienen otra textura. El horario de patio cambia para permitirle verlo un poco más. Nadie lo anuncia, simplemente sucede, como suceden las cosas que ya son verdad. Lucas limpia el suelo donde come Milo, cambia el agua antes de que se enturbie, ordena los cuencos como si fueran brújulas. Descubre que la vergüenza no desaparece con el llanto, sino con el cuidado. Descubre que al cerrar bien una tapa también se ajusta una idea. Descubre que hay oficios que ningún título otorga, el de estar presente, el de quedarse. El video, mientras tanto, sale por la rendija exacta por la que salen los inviernos de las casas mal aisladas. No tiene filtro ni montaje. Tiene pulso. Viaja. Se queda, y en su viaje arrastra algo que parecía dormido en todos, la memoria de que alguna vez supimos perdonar sin pedir documento. Aparecen comentarios que no son solo palabras, son decisiones. Alguien vuelve a llamar a su padre. Alguien baja del coche para abrirle a un desconocido. Alguien rescata a un perro del refugio donde nunca pensó entrar. Lucas ignora el ruido. Aprende una destreza nueva. Escribir sin destino. No cartas al juez, no súplicas. Escribe a Milo, que lo lee con la lengua. Hoy te limpié los ojos. Hoy respiras un poco más lento. Hoy te dormiste apoyado en mi bota, y pesabas el mundo justo. No es poesía. Es registro. Y ese registro le devuelve un país donde asentarse, el de lo concreto. De noche, cuando el taller improvisado queda vacío, Lucas ordena tornillos por tamaño, tuercas por paciencia, arandelas por brillo. No es una manía, es un plano. Comprende que el caos no se combate con discursos, sino con una mesa. Entiende que tal vez el perdón no sea un acto, sino una superficie donde apoyar las manos. Y que el primer objeto que debe alinearse no es el mundo, sino el pecho. La funcionaria pasa a veces por el umbral y se detiene. No dice su nombre. No hace falta. Trae cuadernos sin portada, lápices cortos, un frasco de aceite para bisagras. Lucas engrasa un cerrojo y escucha el sonido de una puerta que por fin deja de quejarse. A veces una vida entera es eso, dejar de forzar y empezar a aceitar. Una mañana, Milo tarda en levantarse. El cuerpo le pide otra clase de pacto. Lucas lo entiende sin miedo. No hay prisa, hay ritual. Acerca el plato, humedece el hocico, limpia la comisura. El mundo se achica hasta caber en dos respiraciones que intentan coincidir. Afuera,
Alguien aprieta un botón y una alarma falsa intenta ganar protagonismo. No lo consigue. A veces lo épico es quedarse quieto. Cuando el custodio dice que es hora de volver a la celda, Lucas no mira atrás. Lo aprendido, eso que por fin pesa lo correcto, camina con él. El pasillo ya no suena a condena, sino a taller. Y aunque no lo sabe todavía, ese video perdido en la noche viajará hasta aulas, parroquias, teléfonos distraídos, y hará con otros lo que hoy hace con él, alinear una pieza que estaba suelta. Esa noche, Lucas escribe una sola línea en el cuaderno. A veces perdonar es permitir que un cuerpo ajeno te reordene el alma. Cierra el cuaderno. Apaga la luz. No duerme mejor. Duerme distinto. Hay sueño que arregla lo que la vigilia solo mira. Al amanecer, el patio lo espera con su geometría de siempre, pero la escarcha dibuja otras rutas. Donde antes había solo rectas, aparecen curvas que invitan a rodear. Lucas entiende que no todas las prisas son para llegar, algunas son para volver. Vuelve a Milo. Vuelve a su lugar en el suelo. Vuelve a esa forma de silencio que no exige nada y lo cambia todo. Así termina el primer tramo de esta historia en español, sin tocar trompeta, sin agitar banderas, un hombre, un perro, un frío que pide cuidado, un teléfono que guardó una exactitud, y una mesa, aún vacía, que pronto aprenderá a sostener el peso del mundo pequeño. Tuerca, arandela, tornillo, culpa que aprende ser útil. Dicen que Internet lo guarda todo, pero a veces, por milagro o cansancio, recuerda. El video de Lucas y Milo apareció en una red social de madrugada, publicado sin intención de ruido. Nadie lo adornó con filtros ni subtítulos. Un plano fijo, un hombre arrodillado, un perro que olvida el pasado. El texto debajo decía, si un animal puede perdonar, tal vez nosotros también. Las primeras horas fueron silencio. Luego, los números comenzaron a subir como marea. Millones de ojos se detuvieron en esa imagen que no necesitaba idioma. En un mundo saturado de gritos, un gesto callado se volvió revolución. Los comentarios eran distintos a los de costumbre. Menos rabia, más preguntas. ¿Por qué me hizo llorar? ¿De verdad está vivo? ¿Quién era él? Preguntas que no buscan espectáculo, sino eco. El eco creció. Medios de todo el país hablaron del preso del perro. Programas de televisión intentaron conseguir entrevistas, reconstrucciones, testimonios. Pero nadie lograba que Lucas hablara. Él seguía en la cárcel, trabajando en silencio, limpiando los comederos, ajustando las bisagras del taller. Mientras tanto, afuera, su historia se convertía en símbolo, uno de esos símbolos que la gente necesita para no rendirse del todo. Había quienes lo llamaban santo y quienes lo llamaban hipócrita. Unos querían verlo libre, otros, verlo castigado de nuevo. Pero el hombre al centro de esa tormenta no sabía nada de eso. Su universo era una rutina pequeña, el sonido del agua al caer en el balde, el roce del cepillo, la respiración pausada de Milo al dormir. Cada día que lo veía, pensaba que la vida es frágil no porque se rompe, sino porque a veces se repara. La funcionaria que había grabado el video, una mujer joven llamada Clara empezó a visitarlo más seguido. No como periodista ni como curiosa. Como testigo de algo que la había cambiado. Ella veía lo que otros no podían ver en un titular, la manera en que Lucas ordenaba los objetos, el respeto con que trataba incluso la mugre. Un día notó que él había colgado un pequeño cartel en el taller. Nada está perdido si aún respira. Nadie le preguntó qué significaba. Todos lo entendieron. Clara no sabía que afuera su video se había convertido en un fenómeno mundial. Ni que su rostro, el de Lucas arrodillado, el de Milo apoyado sobre él, había recorrido ciudades, escuelas, pantallas gigantes en plazas. Tampoco sabía que miles de personas estaban adoptando perros en su nombre, escribiendo cartas a ministerios, pidiendo que se revisara su caso. El país se dividió entre justicia y compasión. En medio de esa grieta, la historia siguió caminando sola, como un río que no pregunta permiso. Lucas, en su celda, apenas comenzaba a descubrir otra forma de trabajar. No con autos ni motores, sino con palabras. Empezó a escribir por las noches, en hojas sueltas que Clara le dejaba. Escribía como se pule madera, sin plan, sin apuro. Primero sobre Milo, después sobre el ruido de las llaves, sobre el olor del aceite, sobre la forma en que la luz se parte al entrar por las rejas. No buscaba consuelo, buscaba orden. Descubrió que escribir no era hablar con los demás, sino escucharse de vuelta.
Clara comenzó a leerle fragmentos de esos textos a los nuevos internos. No mencionaba el nombre del autor. Solo decía, alguien que aprendió a reparar, incluso sin herramientas. Y los hombres la escuchaban, algunos por curiosidad, otros por hambre. Al final del turno, muchos se quedaban limpiando sus celdas o arreglando los cerrojos. No era disciplina, era contágio. Mientras tanto, afuera, la historia tomaba un curso inesperado. Un canal extranjero ofreció comprar los derechos del video. Empresas querían usarlo en campañas sobre empatía, en anuncios de comida para mascotas, en campañas políticas. Clara se negó a todo. Sabía que lo que hacía grande a esa imagen era precisamente que Asterisco no quería ser grande. La subió una vez y nunca más volvió a tocarla. Pero el eco ya estaba vivo, y los ecos no se pueden guardar en jaulas. Pasaron meses. Milo en Vigicia. Su andar era torpe, pero su mirada seguía clara. Lucas lo cuidaba con la precisión de un cirujano y la devoción de un aprendiz. Cada día, cuando terminaba su jornada, se sentaba junto a él en el suelo y le hablaba en silencio. No eran palabras, eran respiraciones sincronizadas, un lenguaje que la cárcel no había podido confiscar. A veces, al verlo dormir, pensaba que ese cuerpo pequeño y cansado era el último espejo honesto que le quedaba en el mundo. Clara se dio cuenta de que el perro empezaba a flaquear. Trajo una manta, algo de comida tibia, una carta del veterinario. No tuvo valor de leerla. Lucas no la necesitó. Lo supo al ver cómo Milo respiraba más despacio, como la cola ya no se levantaba, como el aire hacía un ruido distinto en la garganta del animal. Esa noche no hubo llanto. Hubo un tipo de silencio que solo entienden los que ya perdieron, y, aún así, permanecen. Lucas acarició al perro hasta el amanecer. Cuando sintió que el pecho de Milo dejó de subir, no buscó ayuda. Solo dijo, gracias. La palabra no era plegaria, era herramienta. Sirvió para ajustar un tornillo invisible que durante años había estado suelto dentro de él. A la mañana siguiente, Clara encontró a Lucas sentado en el suelo, con la manta sobre las piernas. El perro descansaba sobre sus rodillas. No había drama, ni descomposición, ni escándalo. Solo un hombre sosteniendo lo que alguna vez lo sostuvo a él. Sin saberlo, Clara volvió a grabar. No con intención, con instinto. El video era breve, apenas unos segundos. No lo publicó, lo guardó. Años después, cuando ya no trabajaba allí, lo encontraría en su teléfono y entendería que no era registro, sino testimonio, la prueba de que la ternura no muere aunque la vida lo intente. En los días siguientes, algo cambió en la prisión. Los internos pidieron permiso para ayudar a Lucas con los animales del módulo. Pidieron más tiempo en el taller, más materiales, más luz. El director, sin entender por qué, accedió. Era el inicio de algo que aún no tenía nombre, pero que después llamarían la Escuela del Silencio. Fuera de esos muros, el mundo seguía su curso. La atención pública se había ido hacia otros dramas, otras furias, otras pantallas. Pero, en los rincones pequeños donde la esperanza se guarda como herramienta, el video seguía latiendo. Había maestros que lo mostraban a sus alumnos, voluntarios que lo usaban para hablar de compasión, personas que lo veían cada año como si fuera una ceremonia. Lo que nació de un crimen se había convertido en una lección colectiva de humanidad, y Lucas, ajeno a todo, seguía escribiendo. Sus cuadernos se llenaron de frases sin destinatario. Una de ellas decía: el perdón no me hizo libre. Me hizo útil. Otra: Milo no me salvó. Me enseñó a no mentirle al silencio. Cada palabra era un tornillo ajustado, una pieza colocada en su sitio. Cada línea, una forma de reconciliarse con el mundo sin salir del taller. Clara comenzó a recoger esos cuadernos, uno a uno, sin decirle. Sabía que algún día harían falta, no para contar una historia, sino para sostenerla. Pasó un invierno entero después de la muerte de Milo, y el mundo siguió como si nada, pero dentro del penal algo había cambiado de forma irreversible. Ya no era solo un edificio de rutina, era un organismo que respiraba distinto. Las luces se encendían más temprano, los pasos sonaban más suaves, y en el taller, ese rincón donde el polvo parecía tener memoria, se había instalado una calma nueva. Lucas ya no tenía perro, pero tenía propósito, y eso, para alguien que ha vivido a la sombra, es una segunda vida. Sus manos seguían moviéndose con la disciplina de quien ha entendido que la fe no es creer, sino hacer. En los primeros días del verano comenzó a limpiar cada herramienta del taller, una por una.
Acitaba, ordenaba, reparaba. Decía, sin decirlo, que la única manera de honrar una pérdida es mantenerla útil. El director observaba desde la puerta. No interrumpía. Algo en la forma de trabajar de aquel hombre hacía que las órdenes parecieran innecesarias. Pronto los demás internos empezaron a acercarse. Primero por curiosidad, luego por necesidad, y más tarde por costumbre. Los que antes se peleaban por cualquier cosa, ahora discutían sobre tornillos y medidas. Era un cambio invisible, pero constante, como el agua que pule piedra sin intención de hacerlo. Lucas empezó a enseñar sin llamarse maestro. Mostraba cómo sujetar una lima, cómo escuchar el sonido del metal cuando ya está listo, cómo leer la paciencia en una superficie. No hablaba de redención. Hablaba de equilibrio, de presión, de ritmo. Decía que la culpa era parecida al óxido. Si la dejas quieta, te corroe, si la trabajas, se convierte en brillo. A los pocos meses, el taller se transformó en un refugio. Llegaban peticiones de otros módulos, reparar cerraduras, sillas, ventiladores. Lucas aceptaba todas, no por obediencia, sino porque cada objeto roto era una oportunidad de entender algo más sobre sí mismo. Había descubierto que reparar cosas ajenas cura grietas propias. Clara lo visitaba de vez en cuando, ya sin cámara, ya sin miedo a quedarse demasiado tiempo. Llevaba hojas, lápices, a veces una planta pequeña para el alféizar. Leía los cuadernos que él llenaba sin pausa y se los devolvía con una sonrisa que decía más que cualquier elogio. Un día le trajo un libro de fotografías, perros y sus dueños, retratados años después de haberse reencontrado. Lucas pasó las páginas sin comentar. Al final dijo en voz baja, todos tienen la misma mirada. La del que ya no necesita explicación. Fuera del penal, el eco de su historia había tomado otros caminos. La prensa lo olvidó, pero no la gente común. En foros y grupos pequeños, se compartían frases de sus escritos, traducidas, resumidas, a veces mal citadas. Pero aún así, algo verdadero sobrevivía entre los errores. Las palabras viajaban como semillas llevadas por viento, unas caían en piedra, otras en tierra fértil. Y algunas empezaban a germinar. En un centro juvenil de Córdoba, un profesor de carpintería proyectó el viejo video de Lucas y Milo. No para hablar de justicia, sino de tiempo. Pidió a los alumnos que repararan un objeto de su infancia. Un muchacho restauró un camión de juguete y escribió en una nota, si puedo arreglar esto, quizá pueda arreglarme. Nadie supo de dónde sacó la frase. Quizá la inventó, quizá la recordó, quizá el eco había llegado. Dentro de la cárcel, la rutina se volvió rito. Las mañanas empezaban con el sonido de las sierras y terminaban con un silencio espeso, casi agradecido. Lucas empezó a dibujar planos de pequeñas piezas de madera, cajas, relojes, marcos. Cada uno llevaba un símbolo grabado, una espiral abierta. Dijo que representaba algo que nunca se cierra del todo, como la posibilidad de volver a empezar. Los custodios, acostumbrados a medir el tiempo por horarios, comenzaron a quedarse observando. Uno de ellos, el más joven, pidió aprender a lijar. Le dijo a Lucas que su hijo no hablaba con él desde hacía un año y que tal vez trabajar con las manos lo ayudara a entender por qué. Lucas no respondió. Solo le señaló la tabla, el papel de lija y esperó. Cuando el custodio terminó, sus dedos estaban cubiertos de polvo, pero su rostro se veía más limpio. A veces el perdón empieza por un gesto que no se pronuncia. Con los meses, el taller se amplió. Se permitió que algunos internos diseñaran objetos para donar a escuelas rurales. Bancos, pizarras, estanterías. El olor a madera recién cortada reemplazó al de humedad y desinfectante. Era un milagro discreto, el tipo de milagro que no pide aplauso. Cada clavo bien puesto era una oración. Cada mueble terminado, un respiro. Clara llevó las primeras fotografías de las aulas que habían recibido los muebles. Niños sentados en pupitres hechos por manos de presos. Las sonrisas parecían venir de otra especie de luz. Lucas las miró con una mezcla de orgullo y pudor. Dijo, tal vez Milo encuentre ahí un lugar donde seguir esperando. Clara entendió. En cada mueble había un pedazo de su historia, y tal vez, de su redención. El director, conmovido, escribió un informe al ministerio. Describió los cambios, los progresos, la disminución de violencia, la mejora del ánimo. Pidió apoyo para extender el programa. Lo llamaron Manos que Escuchan. Alguien propuso un lema para las paredes. Todo lo que reparas te repara.
El ministerio aprobó los fondos. Nadie mencionó el nombre de Lucas. Y eso, para él, era justo, porque comprendía que el anonimato era la forma más pura de permanecer. Pasó un año. Las estaciones volvieron, cada una con su propia manera de recordar a Milo. El verano olía a aceite caliente, el invierno, a pan y a humo. Lucas envejecía, pero su cuerpo aprendía a convivir con la fatiga. Ya no era el preso que esperaba, era el hombre que Asterisco hacía esperar al mundo. Su historia había dejado de ser un caso. Era ya un método, una forma de enseñanza sin maestro. Una mañana, mientras lijaba una pieza de nogal, sintió una punzada en el pecho. Se sentó, respiró hondo, miró sus manos. Pensó en Milo, pensó en Clara. Pensó en todo lo que había tocado desde aquel día en el patio y que, de una u otra forma, había Asterisco sobrevivido gracias a él. Y supo que, aunque su corazón fallara, el taller seguiría funcionando. Porque el perdón, una vez aprendido, se multiplica sin dueño. Esa noche escribió su última nota en el cuaderno. Asterisco, he aprendido que el tiempo no cura, pero enseña a convivir con la herida hasta que se convierte en cicatriz. Asterisk. Luego cerró el cuaderno, guardó la pluma, y dejó la puerta entreabierta, por costumbre. Por esperanza. Al día siguiente, los internos trabajaron como siempre. El sonido del martillo, del cepillo, del torno. El aire estaba cargado de polvo dorado, como si el sol se hubiera quedado dentro del edificio. Clara llegó con nuevas herramientas y encontró el cuaderno sobre la mesa. Lo abrió, vio la frase. No lloró, solo se quedó quieta, escuchando el ruido del taller que seguía girando. Era la respiración del hombre que había enseñado a todos a Asterisco reparar lo invisible. Con el tiempo, la obra de un hombre deja de parecer una hazaña y se vuelve costumbre. Ese fue el verdadero cambio, no la noticia, no el video, no la anécdota, sino la repetición. Mañana tras mañana, el taller encendía su respiración y las manos, que antes buscaban motivo para cerrarse, encontraban razones para abrirse. No era espectáculo, era método. Y cuando un método se vuelve hábito, la esperanza ya no necesita permiso. Fuera de los muros, la historia viajó como viajan los sonidos en una casa antigua, colándose por rendijas, doblando esquinas, apoyándose en superficies hasta hacerse propia. En parroquias de barrio comenzaron a organizar mesas de reparación los sábados, radios viejas, lámparas, sillas cojas. En centros comunitarios aparecieron carteles escritos a mano con una consigna sencilla, casi doméstica: Asterisco, todo lo que reparas te repara. Nadie firmaba, nadie cobraba, nadie posaba. La gente llegaba, trabajaba en silencio, compartía pan y se iba con objetos menos frágiles y miradas más serenas. Era una liturgia sin himnos, una pedagogía que no necesitaba aulas. En la cárcel, el programa crecía. Llegaron cajas con herramientas donadas, maderas con nudos hermosos, bobinas de hilo de distintos colores. Las mesas se multiplicaron y, con ellas, los ritmos. Había quien pulía con paciencia de relojero y quien cortaba con la firmeza de un campesino. Cada destreza encontraba su objeto y cada objeto elegía a su destreza. El director, que había aprendido a no estorbar, movió papeles discretos, liberó horarios, pidió focos de luz cálida. Sin proclamas, sin banderas, la única reforma verdadera es la que no necesita pancarta. Clara, sin darse cuenta, se convirtió en puente. Llevaba y traía sin protagonismo. Los cuadernos de Lucas salían en una carpeta que olía a madera. Fotos de niños sentados en pupitres recién construidos volvían en un sobre que llegaba con olor a tiza. En uno de esos intercambios, surgió una idea que a nadie le pertenecía. Asterisco, cajas de presente. Pequeños cofres de madera hechos en el taller, con una espiral abierta grabada a fuego en la tapa. Dentro, cosas sencillas, una libreta en blanco, un lápiz, una tuerca y una arandela. La libreta para escribir lo que llegue, el lápiz para trazar el intento, la tuerca y la arandela para recordar que el ajuste es obra de dos partes que se reconocen. Las cajas empezaron a viajar a escuelas, a refugios, a salas de espera de hospitales. Quien abría una, entendía sin explicación, aquello no era un regalo, era un asterisco aviso. La noticia, en su versión ruidosa, se había apagado, pero una universidad pequeña, más terca que famosa, propuso un semestre entero llamado Trabajo, Tiempo y Ternura. No invitó a Lucas a hablar, invitó a sus textos a quedarse. Profesores y estudiantes se sentaban alrededor de una mesa, abrían un cuaderno anónimo y leían en voz baja oraciones que parecían hechas de viruta. En los descansos, bajaban a un taller real, aprendían a coser una costura invisible, a quitar óxido con paciencia,
a medir sin regla. Algunos se reían al principio, luego ya no. Una tarde, un estudiante dejó sobre la mesa una pieza de metal pulida hasta el espejo. No la firmó. Nadie preguntó, la dejaron ahí semanas, hasta que el brillo dejó de ser novedad y se volvió asterisco criterio. Dentro del penal, llegaron nuevos internos con historias que pinchaban como alambre. El taller los recibía igual. Unos venían con urgencia de producir, otros, con miedo de fallar. El primer aprendizaje fue común, asterisco bajar el hombro. No en derrota, sino en postura. Una vez que el cuerpo se aloja, la mano piensa mejor. Lucas acompañaba con la economía de quien sabe que hablar de más es desperdiciar madera. A veces, al final del día, quedaba un silencio espeso sobre las mesas, una especie de manto que solo conocen los lugares donde se ha trabajado en serio. En ese silencio, algunos entendían por fin que no había que perdonarse todo para empezar, bastaba con asterisco empezar. Una tarde llegó una carta distinta. No iba dirigida a nadie y llevaba el sello de una oficina que evita nombres. Decía poco y decía mucho. Alguien del otro lado de la herida reconocía que los años habían hecho su trabajo. No era absolución ni abrazo, era un espacio abierto, apenas un centímetro de aire entre dos superficies que no podían volver a encajar, pero podían dejar de rasparse. La carta no se colgó. Fue a parar al fondo de una caja, donde las cosas esenciales se cuidan mejor, lejos de la luz directa y del orgullo. El eco tomó caminos nuevos. En un barrio portuario, un grupo de mecánicos abrió los domingos la bahía de reparación para bicicletas de reparto. En una sierra lejana, maestras enseñaron a coser mochilas con retazos de uniformes viejos. En una plaza central, vecinos instalaron una mesa larga con herramientas prestadas, y al final de la jornada, en vez de fotos, dejaron sobre el mantel una hilera de tornillos sin usar, como quien se quita del bolsillo aquello que ya no necesita. La ciudad, sin saber por qué, amaneció al lunes con menos prisa. Los sistemas, que llegan tarde a todas las buenas costumbres, quisieron bautizar lo que ya tenía nombre íntimo. Aparecieron informes, rúbricas, protocolos. El programa necesitó legitimidad para crecer y, a la vez, protección para no desnaturalizarse. El equilibrio no es heroico, es artesano. Se consiguió a base de asterisco no olvidar, cada formulario debía dejar sitio para una mesa, cada oficina, para una caja con tornillos, cada evaluación, para el derecho a equivocarse y volver a lijar. Los papeles entraron. La madera se quedó. Lucas envejecía como envejecen las herramientas favoritas, con marcas que no restan, con brillo solo en donde la mano insiste. Sus cuadernos cambiaron de tono. Menos relato, más asterisco instrucciones. Pequeñas recetas para cosas aparentemente menores, como quitar una astilla sin agrandar la grieta, como escoger la lija según el grano, como saber que apretar más no es asterisco mejor. Entre líneas, se leía otra carpintería, la de los afectos que se reparan sin espectáculo. Clara, a su modo, también cambió. Había dejado de pensar en la historia como un objeto con dueños y empezó a verla como un clima que beneficia a cualquiera que respire. En algún momento entendió que el video que guardaba no era un amuleto, sino una responsabilidad. No debía mostrarlo, debía asterisco honrarlo. Honrarlo era asegurar que el gesto que contenía, esa mezcla de humildad y firmeza, siguiera reproduciéndose sin depender de la pantalla. Por eso, cuando le pidieron una charla para trabajadores sociales, llevó solo 3 cosas, una arandela, un trozo de madera, un lápiz. Los puso sobre la mesa y habló del asterisco peso correcto que tiene cada objeto cuando está en su sitio. Nadie aplaudió fuerte. Nadie se fue temprano. En el taller, las cajas de presente dieron lugar a algo más ambicioso, asterisco mesas viajeras. Tableros plegables construidos en módulos, con bisagras que no se quejaban, pensadas para instalarse en patios, pasillos, salas de espera. Cada mesa llevaba una etiqueta. Asterisco úsese para reparar y para esperar. No está prohibido quedarse más tiempo. Asterisco las mesas viajeras empezaron a aparecer en estaciones de tren, en escuelas nocturnas, en hospitales comarcales. Algunas volvían golpeadas, otras con dibujos de niños en las patas, otras con nuevas herramientas atadas con cuerda. El viaje, como siempre, las terminaba de construir. Un invierno duro cayó sobre la ciudad y dejó cortes de luz que repartieron oscuridad por barrios enteros. En el penal, el generador flaqueó y, por unas horas, el taller fue todo sombra. No hubo quejas. Alguien encendió velas. La cera derramada dibujó caminos sobre la madera, y la llama bailó bajito, enseñando que el trabajo no necesita halógenos cuando la intención está despierta. En aquella penumbra,
Lucas recordó a Milo bajo la primera nieve y comprendió que la claridad esencial nunca llega del techo, llega de la asterisco postura con que uno enfrenta lo que hay. La universidad insistió y propuso una muestra silenciosa, piezas anónimas hechas en talleres de cárceles, escuelas, parroquias y casas. No había rótulos con nombres, solo pequeñas tarjetas con verbos, asterisco lijar, asterisco aceitar, asterisco ajustar, asterisco esperar, asterisco volver. Los visitantes recorrían la sala como quien entra en una iglesia sin rito, cada objeto pedía un tiempo distinto, y el tiempo, por pudor, obedecía. Al final, una mesa desnuda invitaba a tocar la madera. Nadie se resistía. La muestra se repitió en otras ciudades, y aunque los objetos cambiaban, el clima era siempre el mismo, esos segundos en que las manos recuerdan lo que el cuerpo sabía antes de aprender a huir. Llegó la primavera con su alfabeto de verdes, y con ella, jóvenes que no tenían biografía escrita y adultos con biografías que querían tachar. Las mesas viajeras los sentaron juntos. En el compartir silencioso se desactivaron suspecas, prejuicios, etiquetas. La igualdad no apareció en un artículo, apareció en la asterisco coordenada compartida de dos personas esperando que un pegamento seque. Una tarde cualquiera, alguien llevó al taller una caja metálica abollada, con bisagras rendidas y olor a humedad antigua. Dentro, cartas sueltas, fotos torcidas, un collar de perro oxidado. Nadie se apresuró. La caja se dejó respirar unos días, como se deja reposar una masa. Cuando por fin se abrió con intención, las manos que la tocaron sabían que trataban con más que papel. No se restauró para mostrarse en una vitrina, se reparó para que volviera a asterisco guardar. A veces, el acto más íntimo de amor por un objeto es permitir que siga haciendo su trabajo. Así, el movimiento, si merecía llamarse así, consolidó su forma más honesta, no una causa, sino un asterisco destreza compartida, no una consigna, sino un asterisco actitud repetida hasta el cansancio. Y en esa repetición se afirmaron cosas que no caben en discursos, la dignidad que nace del cuidado, la paz que regala la precisión, la humildad de saberse parte y no centro. Lucas siguió escribiendo instrucciones y dejó de escribir explicaciones. En un cuaderno pequeño, que Clara encontró después bajo una pila de tablones, había una secuencia de notas que parecían triviales. ¿Cuántas vueltas acepta un tornillo antes de barrerse? ¿Cuántos minutos espera un buen barniz? ¿Cuándo conviene dejar que el error seque para no esparcirlo? Al final, una línea que no ordenaba nada y sin embargo lo decía todo. Asterisco no fuerces el perdón, fabrica el soporte. Cuando las autoridades pidieron un informe para medir impacto, el taller respondió con lo único que sabía hacer, entregó objetos. Una lámpara que había vuelto a encender, un banco que sostenía sin crujir, una silla sin astillas, una caja que cerraba a ras. Los técnicos tomaron nota, desconcertados y atentos. Entendieron, al menos por un rato, que a veces la mejor evidencia de una transformación es que asterisco las cosas vuelven a cumplir su función. Entretanto, la ciudad había aprendido a encontrar estas mesas como se encuentran fuentes de agua, por la gente que se detiene alrededor. Un hombre con traje planchó un trozo de cuero con la palma, una joven con auriculares dejó que la música la midiera en golpes de martillo, una anciana eligió una lija de grano fino, y sin decirlo, enseñó con gestos el valor de la suavidad. No surgieron héroes. Surgieron maneras. Al caer el verano, la primera asterisco jornada de manos tranquilas reunió mesas en plazas humildes y patios de escuelas. No hubo escenario. Solo sombra, agua fresca, herramientas, paciencia. Al terminar, nadie se llevó crédito, se llevaron asterisco tiempo. Ese fue el índice real. Cuando el sol bajó, quedaron sobre los tableros, como quien deja ofrendas, montoncitos de tornillos, hilos, recortes de madera. Alguien anotó en una hoja: hoy reparamos más de lo que trajimos. Y aunque era imposible contarlo, todos lo supieron verdadero. Así entró la historia en su estación más fecunda, aquella en que la semilla deja de recordar la mano que la sembró y solo piensa en echar raíz. La obra ya no dependía de Lucas ni de Clara ni del director ni de nadie en particular. Había pasado a pertenecer al territorio común de lo asterisco posible. Y cuando algo se instala allí, deja de ser cuento y se vuelve práctica. Una práctica que, como todas las que valen, cabe en un gesto: apoyar las manos en la mesa, inclinar el cuerpo, aceptar el ritmo, elegir la lija, corregir sin vergüenza, agradecer sin ruido. Nadie lo celebró. Nadie lo narró en vivo. Sin embargo, al anochecer, mientras el taller cerraba y las calles buscaban su sueño, la ciudad se sintió un grado más habitable. Y en alguna casa, alguien aflojó por fin la pieza de una historia que llevaba años apretada.
No supo por qué. No lo vinculó con un video, ni con una cárcel, ni con un nombre. Solo supo que podía volver a intentarlo. Y esa, en realidad, era la única estadística que importaba. Con los años, la historia que había nacido de un perro viejo y un hombre cansado dejó de ser anécdota y se convirtió en raíz. Ya nadie discutía su veracidad, había pasado al territorio de lo que se recuerda sin comprobar. Y eso, en un país que acostumbra a olvidar rápido, era una forma de permanencia. La escuela del silencio se había multiplicado en cárceles, barrios y talleres improvisados. No tenía director, pero sí rituales. Cada lugar adaptó sus herramientas, sus ritmos, sus maneras de agradecer. Algunos trabajaban con madera, otros con metal, otros simplemente con palabras. Porque alguien descubrió que escribir también es reparar. Se pule una frase como se pule una superficie, hasta que deja de doler al tocarla. El ministerio envió observadores para medir resultados. Querían cifras, gráficos, porcentajes de reincidencia. No sabían que los resultados no se podían numerar, que la transformación no produce estadísticas sino pausas, que el aprendizaje más alto consiste en no volver a romper lo que ya se arregló. Los técnicos regresaron confundidos, con formularios llenos de notas al margen. En una de ellas, uno escribió: este programa no reduce delitos, reduce ruido. No lo incluyeron en el informe final, pero esa fue la frase más honesta que se escribió ese año. Lucas ya era un hombre viejo. Los cabellos blancos le caían sobre la frente como virutas, los ojos se mantenían limpios y secos. Seguía en el taller, aunque el cuerpo reclamaba descansos que él no concedía. Tenía la costumbre de sentarse al final del día frente a la ventana enrejada y observar el cielo fragmentado en cuadrados. Le gustaba pensar que el mundo también estaba hecho de piezas y que bastaba paciencia para volver a unirlas. A veces escribía pequeñas notas en pedazos de papel: el aire entra mejor cuando no se lo empuja, el perdón no pide turno, un clavo puede ser poema si se coloca con intención. Nadie sabía a dónde iban esas notas. Desaparecían, como desaparecen las cosas que encuentran su destino. Clara lo visitaba menos, no por olvido, sino por respeto. El silencio que habían construido ya no requería testigos. En cada visita dejaba nuevas fotos, mesas en uso, niños escribiendo, ancianos riendo sobre sillas restauradas. Él las miraba con la curiosidad del que nunca pensó que algo suyo pudiera servir para sostener tanta vida. Una vez, Clara llevó consigo a un joven voluntario que había nacido el año en que Lucas fue condenado. El chico hablaba con entusiasmo sobre la red de talleres, sobre cómo la gente empezaba a usar la palabra reparar en conversaciones cotidianas, como sinónimo de cuidar. Lucas escuchó sin responder. Cuando el joven terminó, el viejo solo alzó la vista y murmuró: entonces ya no se trata de mí. El chico no entendió del todo, pero Clara sí. Comprendió que había llegado el momento de preparar el cierre, no como final, sino como transmisión. Decidieron digitalizar los cuadernos de Lucas, escanear sus notas, traducirlas en manuales para escuelas, centros comunitarios, prisiones. Cada página se revisaba con la delicadeza de un restaurador de frescos. Había que conservar el temblor de la letra, las manchas de grasa, los márgenes torcidos. Porque en ellos habitaba la evidencia de que la redención no borra, superpone. En la primavera del siguiente año, Lucas se sintió débil. El taller lo sabía antes que él. Las herramientas parecían más pesadas, la luz, más corta. Un día, después de ajustar una vieja bisagra, se recostó sobre la mesa y durmió sin sueños. Cuando despertó, el ruido del penal había cambiado, los pasos eran más lentos, las voces más bajas. Nadie le decía que descansara, todos lo protegían del exceso. Era la manera más digna de agradecerle. Esa tarde pidió papel y lápiz. Escribió largo rato, sin apuro. Al final, dobló la hoja y la dejó sobre la mesa. Nadie la leyó hasta días después. Decía: no he terminado, solo dejé de interrumpir. El cuerpo se dio tranquilo, sin drama. El médico llenó los papeles con letras neutras. El director cerró la carpeta con gesto de respeto. Y Clara, al enterarse, viajó sin lágrimas. Entró al taller y vio la hoja en la mesa, el polvo sobre las herramientas, la ventana abierta a medias. Puso su mano sobre la madera y sintió el pulso tibio del lugar. No lloró. Se sentó, respiró el aire que aún olía a aceite y a fe. Pidió que el cuerpo no saliera del penal con escolta ni ceremonia. Lo velaron allí mismo, entre mesas, clavos y limas. Los internos cubrieron el ataúd con una manta del taller, tejida con retazos de uniformes viejos. Clara encendió una vela,
breve como las que solía usar en las noches de apagón. La luz se dobló sobre las paredes y dejó un resplandor que no era religioso, era asterisco humano. A los pocos días, una bandada de palomas se posó sobre el techo del penal. Nadie lo consideró señal. Y sin embargo, durante semanas, siguieron volviendo al mismo punto, siempre a la misma hora, como si custodiaran algo que solo ellas entendían. Pasaron los meses. El taller siguió funcionando. Los nuevos internos aprendieron a lijar, a esperar, a pedir menos. El nombre de Lucas no aparecía en los informes, pero estaba en el aire, en las herramientas, en la postura de cada cuerpo inclinado sobre la madera. Algunos decían que se lo escuchaba de madrugada, un roce leve, una respiración, una instrucción murmurada. Nadie lo comprobó. Tampoco lo negaron. Clara recibió autorización para llevarse sus cuadernos. Los guardó en una caja sencilla y los llevó a la universidad. Los estudiantes los digitalizaron y abrieron un sitio web sin anuncios, sin patrocinadores. En la página principal solo había una frase: todo lo que reparas te repara. Debajo, un botón que decía empieza por aquí. Si se hacía clic, aparecían instrucciones mínimas. 1. Busca algo roto. 2. No lo tires. 3. Arréglalo con lo que tengas. 4. Agradece cuando funcione. No había registro de usuarios, ni comentarios, ni métricas. Era una página que no pedía nada. Y aún así, millones la visitaron. La Escuela del Silencio cruzó fronteras. En Italia, se abrieron talleres en monasterios vacíos, en México, en escuelas rurales, en Marruecos, en orfanatos. Cada uno adaptó el método a su cultura. No había líderes, solo herederos espontáneos de una idea que ya no necesitaba nombre. Los objetos reparados se mezclaban con oraciones, con canciones, con relatos. Algunos decían que Lucas había inventado una nueva espiritualidad sin templo, la de las manos que sirven. En un museo pequeño de Valencia se organizó una exposición llamada El Oficio de la Paz. Entre piezas anónimas de madera y metal, había una vitrina discreta con un objeto que descolocaba a todos, un collar de perro oxidado. Sin cartel, sin descripción. Los visitantes lo miraban, seguían de largo y luego volvían. Algunos decían haber sentido un tirón en el pecho. Otros, un alivio. Nadie sabía por qué. En la última sala del museo, un proyector mostraba un video, imágenes granuladas de un hombre arrodillado y un perro que lo reconocía. Sin título. Sin créditos. Solo al final, en letras pequeñas, una cita: la bondad es la única cadena que no encierra. Clara se quedó frente a esa pantalla hasta que las luces se encendieron. Supo que ya no quedaba nada por decir. Salió a la calle, respiró el aire húmedo de la tarde y pensó que el mundo, a pesar de todo, asterisco seguía reparándose. La historia, con los años, dejó de ser historia, se volvió clima. Uno de esos climas invisibles que cambian el modo en que respiramos sin que nos demos cuenta. Ya no se decía el preso del perro, se decía el hombre que enseñó a reparar lo que duele. Su nombre se borró del ruido, pero su gesto sobrevivió en las manos de miles. Y las manos, cuando se educan en la paciencia, crean memoria colectiva. En diferentes partes del mundo, la semilla siguió germinando. En un barrio de Buenos Aires, una maestra colocó una mesa en el patio y escribió sobre ella: asterisco solo herramientas, nada de excusas. Asterisk. Cada recreo, los niños traían algo roto: mochilas, lápices, botones, juguetes. Aprendían a no pedir nuevo, sino a asterisco intentar de nuevo. Uno de esos niños, hijo de un hombre que salía de prisión, le dijo a su madre al volver a casa: asterisco hoy arreglé un juguete, y no se sintió como tarea, se sintió como volver a respirar. Asterisk. La madre lo escuchó y entendió que había empezado el verdadero trabajo, el que se hace sin darse cuenta. En Marsella, un grupo de exreclusos organizó un taller flotante en un viejo barco pesquero. Lo llamaron El Silencio Navega. En él reparaban bicicletas, radios, instrumentos musicales, lo que la gente quisiera llevar. No cobraban dinero. Pedían historias a cambio. Cada objeto reparado llevaba dentro una nota: asterisco lo que toques con cuidado, te pertenece de verdad. Asterisk. La ciudad comenzó a visitarlos como quien visita una iglesia sin cura. No Iban a confesar, Iban a recomenzar. En Oaxaca, una joven profesora creó un proyecto inspirado en los cuadernos de Lucas, Cartas sin regreso. Invitaba a sus alumnos a escribir a alguien que no podían o no debían volver a ver. No se enviaban. Se guardaban en cajas selladas, y al final del año se quemaban en un fuego ceremonial. El humo llevaba las palabras al aire, sin dirección ni destinatario. Ella decía:
Las palabras también necesitan reparación, y a veces eso significa soltarlas. Nadie supo que en su escritorio guardaba una copia impresa de los textos de Lucas. Los había encontrado por casualidad, o por destino, en aquel sitio sin anuncios. En Marruecos, un grupo de mujeres fundó un taller textil en una cárcel femenina. Cada prenda llevaba bordado un patrón diferente, pero todas tenían en el dobladillo la misma línea de hilo dorado. Preguntadas por su significado, respondían, es la cicatriz. Una de ellas dijo, nosotras no cosemos ropa, cosemos paciencia. Las piezas se exportaban a ferias solidarias en Europa. El dinero no importaba tanto como la conversación que generaban, el acto de alguien, en algún lugar, preguntando qué significaba ese hilo dorado. Clara, ya mayor, observaba este mapa invisible de repercusiones. A veces recibía cartas, correos, invitaciones. Nunca asistía. Sabía que la presencia del testigo puede desfigurar el milagro. Prefería sentarse en su cocina, tomar té, leer los mensajes y sonreír ante la confirmación de que el bien, cuando es honesto, no muere, se multiplica con discreción. Una tarde, mientras revisaba archivos, encontró un viejo pendrive. Lo conectó sin recordar su contenido. En la pantalla apareció el primer video, Lucas arrodillado, Milo corriendo hacia él, el abrazo, la luz. Lo había visto tantas veces, pero ese día fue distinto. Notó algo que antes se le escapaba. En los últimos segundos, justo antes de que el perro apoye la cabeza sobre su pecho, Lucas levanta la vista y mira al horizonte, como si viera algo más allá del muro. Su expresión no era tristeza ni alivio, era entendimiento. Por primera vez, Clara comprendió que aquel hombre no pedía perdón. Estaba dándolo. Y en ese descubrimiento entendió también su propio papel, ser guardiana del ritmo, no del relato. Decidió publicar los cuadernos completos en un sitio abierto, bajo dominio gratuito. Los llamó Manual para arreglar el mundo. No tenía autor registrado ni portada comercial. Comenzaba con una advertencia sencilla. No leas buscando héroes. Lee buscando instrucciones. El texto se tradujo en decenas de idiomas. Cada país adaptó el tono, cambió nombres, pero la esencia era la misma. Trabajar con cuidado es otra forma de rezar. Pasaron décadas. El penal donde todo había comenzado fue clausurado. El edificio se transformó en museo. Los turistas llegaban con curiosidad, se iban con silencio. En el centro del recinto, en lugar de celdas restauradas, se colocó una sola mesa, la original del taller. Encima, una caja de madera sin cerradura, una lámpara que no se apaga, y una placa pequeña que decía: aquí un hombre entendió que reparar es más difícil que construir, pero más necesario. No había cámaras ni visitas guiadas. Solo tiempo. El tiempo exacto para que quien entrara recordara algo suyo, algo que también necesitaba arreglo. Una niña que visitó el museo con su escuela dejó una nota doblada sobre la mesa. Decía: cuando sea grande quiero reparar cosas que no se ven. Los guías no la retiraron. La dejaron allí, entre polvo y luz, como parte del inventario invisible que sostiene al mundo. Fuera del museo, en plazas y talleres, continuaban las prácticas heredadas. Las mesas viajeras cruzaron continentes. Se montaban en trenes, se desplegaban en refugios, se convertían en puntos de encuentro para desconocidos que compartían la intención de hacer lo pequeño bien hecho. Un anciano con las manos deformadas por la artritis enseñaba a niños cómo doblar una lámina sin quebrarla. Un soldador jubilado le mostraba a una madre soltera cómo reforzar una silla. Un músico componía una melodía basada en el sonido de los martillos y las sierras del taller. El ruido cotidiano se transformaba en sinfonía. En redes sociales aparecieron etiquetas con frases del manual: almohadilla repara y respira, almohadilla tiempo de paciencia, almohadilla cuidar es crear. Al principio fueron moda, luego se convirtieron en comunidad. Miles de personas publicaban videos arreglando objetos, pero algo había cambiado en la intención. Ya no buscaban aplauso. Buscaban presencia. En un tiempo de exhibición, habían recuperado el valor de hacer sin mostrar. Y ese era el milagro más moderno de todos. En medio de ese auge silencioso, una periodista joven decidió investigar el origen de todo. Quería encontrar el primer archivo, la fuente. Rastreó el video, el penal, los informes, las notas de Clara. Cuando creyó tenerlo todo, descubrió que el archivo original no existía, se había borrado por error años atrás. Lo que circulaba eran copias, fragmentos,
versiones. En su artículo escribió, a veces la verdad desaparece para probar si la memoria es digna de guardarla. Ese texto ganó premios, pero ella no fue a recogerlos. Viajó al museo, dejó su placa de reconocimiento dentro de la caja sobre la mesa y se marchó. Cuando los custodios la abrieron, encontraron la nota que decía, prefiero que mi nombre se oxide junto al suyo. Con el tiempo, Manual para arreglar el mundo dejó de ser libro y se convirtió en práctica educativa. Los niños ya no estudiaban su autor, aprendían sus gestos. En los recreos, ayudaban a limpiar, a cuidar, a compartir. Las escuelas más pobres se convirtieron en las más dignas, porque enseñaban lo que ningún sistema mide, la paciencia como forma de inteligencia. Décadas después, Clara murió en paz. No hubo funerales multitudinarios, ni homenajes. En su casa encontraron pocas cosas, un par de herramientas, un pañuelo, un cuaderno sin terminar. En la primera página había una frase suya. El silencio también tiene herederos. Alguien la copió y la grabó en la entrada del museo. Y así, el tiempo cerró el círculo sin cerrarlo del todo. El legado de Lucas no era ni una religión ni una filosofía. Era una manera de existir sin ruido. Cada vez que una mano detenía su prisa para cuidar algo, su historia se encendía de nuevo. Cada vez que alguien elegía reparar en lugar de reemplazar, un trozo de ese hombre volvía a respirar. En algún lugar del norte, un niño arregló su primer reloj. Le tomó 3 días. Cuando por fin lo vio andar, levantó la mirada, sorprendido por el simple milagro del movimiento. Su madre le preguntó qué sentía. El niño respondió sin pensar. Que el tiempo tiene arreglo. Ella sonrió, sin saber que acababa de resumir 100 años de historia. Y así, sin ruido, sin firmas, sin estatuas, la bondad volvió a encontrar oficio. Pasaron muchas décadas, y el mundo se volvió tan rápido que apenas recordaba cómo sonaba la espera. Las mesas de madera sobrevivieron, pero la prisa empezó a infiltrarse en todo, incluso en la bondad. Los jóvenes nacieron en una época donde la atención duraba lo que tarda en deslizar un dedo. Las historias se acortaron, los gestos se repitieron hasta parecer rutina. Un día, alguien subió a una red social un fragmento del antiguo video, Lucas arrodillado, Milo apoyando la cabeza sobre su pecho. El sonido era pobre, la imagen temblaba. Aún así, el algoritmo lo empujó al centro del mundo digital. En cuestión de horas, millones de personas lo vieron. Algunos lloraron. Otros lo convirtieron en meme. Se vendieron camisetas, se hicieron campañas, conferencias, podcast. La historia se volvió marca. Hubo quienes intentaron apropiarse de ella. Un influencer habló de la revolución de la empatía. Una empresa lanzó un anuncio con el lema "Todo lo que reparas te repara", sin mencionar origen. Una fundación utilizó el nombre Manos que Escuchan para vender pulseras solidarias. En los foros, la gente discutía si el video era real, si el perro existió, si el preso no había sido en realidad un actor. La duda era nueva religión, pero entre todo ese ruido, algunos pocos, los que habían heredado la calma como una forma de sabiduría, sabían que la verdad no necesita defenderse. Sabían que el alma de las cosas se reconoce no por lo que suena fuerte, sino por lo que resiste al olvido. En una ciudad sin nombre, una muchacha llamada Eva, de 20 años, descubrió por azar una copia digital del manual para arreglar el mundo. Había entrado al enlace por curiosidad, pensando que era un libro de autoayuda. Pero al leerlo, algo cambió. Le impresionó su simplicidad. Frases sin firma, sin moraleja. Busca algo roto. No lo tires. Arréglalo con lo que tengas. Cerró el ordenador y se quedó mirando su habitación. El espejo estaba rajado en una esquina. En lugar de reemplazarlo, lo cubrió con cinta y lo pintó con un trazo dorado. Al día siguiente, se sintió distinta, no por el resultado, sino por el gesto. Había entendido el principio, el cuidado como forma de presencia. Eva empezó a compartir el manual con sus amigos. Formaron un grupo en línea. Lo llamaron el Taller Invisible, no pedían dinero ni seguidores. Publicaban fotos de objetos reparados, de lugares limpios, de plantas rescatadas. El movimiento creció. Lo que comenzó como hobby se transformó en práctica diaria. Estudiantes, jubilados, obreros, artistas. Todos buscando un punto de equilibrio entre tecnología y ternura. El mundo, sin saberlo, estaba reconstruyendo la misma red que Lucas había comenzado con un perro viejo y una mano temblorosa. Mientras tanto,
El museo que conservaba su mesa fue cerrado por reformas. Durante meses, la caja de madera permaneció guardada en un depósito. Los curadores dudaban si volver a exhibirla. Algunos decían que ya no interesaba, que el público buscaba experiencias interactivas, no objetos. Pero un día, uno de los trabajadores del museo, cansado del ruido, decidió abrir la caja. Dentro encontró las notas, las piezas sueltas, el collar oxidado. Entre ellas, una hoja con una sola frase: el silencio también tiene herederos, punto. Sin avisar a nadie, el hombre limpió el polvo de la mesa y la colocó en el vestíbulo, sin cartel, sin explicación. Los visitantes, al entrar, se quedaban un momento detenidos frente a ella. Algunos apoyaban la mano sobre la madera. Otros dejaban una moneda o una flor. Ninguno sabía por qué. Era la reacción natural ante algo que conserva verdad. Fuera, el taller invisible seguía creciendo. Los medios lo descubrieron. Preguntaron quién lo había creado. Nadie respondió. Los reporteros buscaban rostro, pero la comunidad se negaba a darlo. Un periodista insistió: asterisco, ¿quién es el líder? Asterisk. Eva respondió: asterisco las manos. Asterisk. La entrevista duró 30 segundos, pero esa respuesta quedó grabada. Durante semanas, miles de personas escribieron en redes: asterisco las manos son el líder. Asterisk. Y por un instante, en medio del caos global, la humanidad recordó el ritmo lento del oficio. Sin embargo, el mundo moderno tiene la costumbre de devorar incluso lo que cura. Empresas de marketing intentaron monetizar el movimiento. Los gobiernos quisieron apropiarse de él. Los políticos usaron sus frases en discursos. La gente volvió a discutir si Lucas existió. Y el ciclo de ruido empezó de nuevo. Pero algo distinto ocurrió. Esta vez, no hubo resistencia. Los verdaderos herederos del silencio no discutieron. Siguieron trabajando. Siguieron reparando. Siguieron repitiendo el gesto con la misma fe que se repite una oración. En escuelas, cárceles y hospitales, el eco de su método persistió. Cada taller, cada mesa, cada clavo puesto con atención seguía contando la historia sin nombrarla. Y así, cuando la moda pasó, lo esencial quedó. Porque las cosas hechas con amor no se desvanecen, asterisco solo cambian de superficie. Eva, ya adulta, decidió visitar el viejo museo. Entró sin saber qué esperaba encontrar. Al fondo, reconoció la mesa. La luz del atardecer la bañaba con suavidad. Se acercó y vio algo nuevo. Sobre la superficie, cientos de marcas, nombres, huellas. La madera estaba llena de cicatrices, pero más fuerte que nunca. A un lado, alguien había grabado con una navaja: asterisco gracias, Lucas. Asterisk. Ella pasó el dedo sobre la inscripción y sonrió. No sabía quién era Lucas, pero sintió que debía darle las gracias también. Antes de irse, dejó sobre la mesa un tornillo envuelto en papel. Adentro, escribió: asterisco lo que comenzó con un perro no era una historia, era un método de amar. Asterisk. Luego salió, sin mirar atrás. Nadie la vio, y sin embargo, su gesto bastó para continuar la cadena. Fuera, el mundo seguía. Los autos rugían, los teléfonos vibraban, las pantallas parpadeaban. Pero en un rincón del planeta, sobre una mesa de madera, un tornillo descansaba dentro de un papel doblado, y el universo, por un momento, volvió a tener sentido. El tiempo se volvió un material más del que reparar. En un mundo cada vez más ruidoso, la paciencia se volvió acto de rebeldía. Las mesas seguían allí, en escuelas, en cárceles, en casas humildes y terrazas luminosas, todas hijas de aquella primera mesa donde un hombre descubrió que el perdón también tiene textura. Ya nadie pronunciaba su nombre, pero asterisco su manera de existir se había infiltrado en las costumbres humanas. Se leía en el modo en que alguien levantaba un vaso roto sin molestia, en la pausa de quien barría sin apuro, en la delicadeza con que un médico ajustaba la sábana de un enfermo. Había nacido una nueva ética silenciosa, una corriente subterránea de gestos pequeños y persistentes. Las universidades intentaron teorizarlo. Hablaron de metodología de reparación social, de aprendizaje lento, de inteligencia manual. Pero ninguna teoría alcanzó el núcleo. Porque lo que había sucedido no era ideología ni doctrina, era una asterisco forma de estar. Una civilización que volvía a encontrar sentido no en el resultado, sino en el proceso. Un siglo después del abrazo entre hombre y perro, una investigadora llamada asterisco Amara Sanz recibió una beca para estudiar la cultura del silencio. Nadie la había orientado hacia esa línea de investigación, fue el tema quien la eligió a ella. Amara era hija de otra era,
nacida en la saturación, educada en la inmediatez, agotada por el brillo de las pantallas. Su generación había heredado todo menos la calma. Y cuando leyó las primeras referencias sobre manual para arreglar el mundo, sintió que había encontrado un agujero por donde respirar. Viajó por países, entrevistó a maestros, voluntarios, reclusos, ancianos. En todos halló el mismo patrón. Una práctica anónima que transformaba el entorno sin necesidad de discurso. Desde las aldeas africanas hasta los barrios europeos, el verbo reparar había recuperado su dignidad. Se había vuelto sinónimo de cuidar. Y cuidar era el nuevo lujo en una era que había confundido velocidad con propósito. Durante años, Amara recopiló datos, objetos, testimonios. Encontró fragmentos del viejo video, copias de los cuadernos, reproducciones torcidas de las frases originales. Descubrió cómo cada cultura había reinterpretado la historia. En Japón, la unían al kintsugi, el arte de curar la cerámica con oro. En Senegal, la ligaban a los talleres comunitarios. En Chile, a las cooperativas de costura femenina. En Noruega, a la restauración de barcos antiguos. En todos los casos, el principio era el mismo. Lo que se repara se vuelve más fuerte que antes de romperse. Pero lo que más le sorprendió fue descubrir que, en algún rincón del mundo, siempre existía una mesa abierta. Nadie las contabilizaba, pero las mesas viajeras habían sobrevivido al tiempo. Algunas hechas con acero, otras con bambú, otras con simples tablones sostenidos por ladrillos. Todas compartían el mismo propósito: crear un espacio donde el ritmo del mundo disminuyera lo justo para escuchar el sonido de las manos. Amara comenzó a escribir un libro. No para glorificar el pasado, sino para recordarle al presente que aún quedaba una reserva de humanidad. Llamó al proyecto El rumor de las manos. En él, no citaba nombres, ni fechas, ni héroes. Solo historias mínimas: una niña que repara el abrigo de su abuela, un preso que arregla un reloj para un guardia, un campesino que arregla una pala vieja para seguir sembrando. Historias que juntas componían un tejido más resistente que cualquier discurso político. Mientras escribía, decidió visitar el antiguo museo donde estaba la mesa original. Ahora el edificio tenía otro propósito: era un centro comunitario. Al entrar, no encontró vitrinas ni guías. Solo una mesa larga, gastada, rodeada de sillas. Sobre la superficie, un cartel escrito a mano. *Úsala*. Nada más. La gente se sentaba, dejaba objetos, arreglaba lo que podía. A veces, simplemente permanecía allí, mirando la luz. Amara se quedó horas. Sintió el pulso del pasado vibrando bajo sus dedos. Pensó que quizá todos los estudios del mundo cabían en esa mesa. Sacó su cuaderno y escribió: no hay herencia más sabia que un espacio donde el tiempo se detiene y el alma se acomoda. Días después, su libro fue publicado. Tuvo éxito, sí, pero lo que realmente cambió fue su uso. La gente no lo leía de principio a fin. Lo dejaban abierto sobre la mesa, manchado de café, subrayado con lápiz. Se convirtió en objeto de trabajo, en compañero cotidiano. Y eso era lo que ella había deseado: un libro que respirara al ritmo de las manos. Una noche, Amara recibió un correo de una dirección desconocida. El asunto decía: archivo restaurado. Dentro, un enlace. Lo abrió. Apareció una copia clara, completa, del video original. No era el mismo que había circulado en redes. Este tenía sonido. Se escuchaba la respiración de Lucas, el roce del viento, el ladrido de Milo. Y al final, un susurro apenas audible, como si el hombre hubiera sabido que alguien lo escucharía siglos después. Decía: si alguna vez esto llega a ti, no me recuerdes. Continúa. Amara pausó el video. El aire se volvió denso, tibio. Sintió que el pasado no era pasado, era presente detenido, esperándola. Decidió incluir esa frase en la reedición del libro, sin contexto ni explicación. Solo una línea al final de todo. Continúa. Y con eso, cerró el círculo que nunca quiso cerrarse. El siglo XXI terminó y dio paso a otro lleno de máquinas, de voces sintéticas, de inteligencia fría. Pero en medio del hierro digital, seguían existiendo espacios donde la ternura era herramienta. Las mesas del silencio se adaptaron, ya no solo reparaban objetos, sino memorias digitales, archivos borrados, fotografías antiguas. Gente joven enseñando a ancianos a recuperar mensajes, a restaurar sonidos, a rescatar voces de familiares perdidos en la nube.
El oficio de reparar se había convertido en una manera de rescatar humanidad dentro del algoritmo. En una conferencia internacional sobre ética tecnológica, Amara presentó un objeto, no una ponencia. Una pequeña caja de madera con una bisagra restaurada. La colocó sobre la mesa y dijo: esto es el futuro. Nadie entendió al principio, pero después del aplauso, la mayoría de los asistentes se acercó a tocarla. Era el regreso a lo simple, al contacto, a lo tangible. Ese día se viralizó una frase nueva, nacida sin intención: el futuro se repara a mano. Y en esa oración, la historia de Lucas Harman encontró su última mutación. Ya no era memoria, ni mito, ni movimiento. Era método. Una manera de mirar el mundo sin darlo por perdido. 100 años después de aquel abrazo, nadie recordaba el nombre del hombre ni del perro. Pero en millones de hogares, alguien arreglaba algo con cuidado. Y cada vez que un objeto roto volvía a cumplir su función, un hilo invisible unía presente y pasado, humano y humano, herida y reparación. No había estatuas. No había templos. Solo manos que escuchaban. Y esa fue, quizás, la mayor victoria de todas. El mundo había cambiado tantas veces que ya nadie podía contar las versiones de su historia. Las guerras habían ido y venido, las fronteras se habían movido, las lenguas se habían mezclado como tintas viejas en agua nueva. Sin embargo, había algo que no había cambiado: el gesto. Ese gesto simple de detenerse, de mirar algo roto y decidir no desecharlo. La humanidad, después de siglos de ruido, había regresado, sin darse cuenta, a un punto de partida más sabio. Ya no construía templos a los héroes ni monumentos a los milagros. Construía mesas largas, redondas, cuadradas, improvisadas. Mesas de madera, de metal, de piedra, de plástico reciclado. Mesas donde el trabajo manual volvió a ser conversación. Donde la palabra aprender recuperó su primer significado: volver a intentar. La historia de Lucas y Milo sobrevivía solo como rumor, un eco lejano en la conciencia colectiva. No como leyenda ni mito, sino como frecuencia emocional. Había quienes juraban sentir una presencia cuando reparaban algo con ternura. Un calor breve en el pecho, un temblor suave en los dedos, una sensación de ser observados por alguien que no juzgaba. Nadie lo explicaba. Nadie lo negaba. Era el alma anónima de una historia que había aprendido a permanecer sin imponerse. En una aldea costera, una niña de 12 años llamada Noa reparaba una lámpara rota junto a su abuelo. No conocía nombres, no sabía de museos ni de manuales. Solo sabía que en su escuela le habían enseñado una costumbre: no tirar nada que aún respire. Su abuelo, un pescador retirado, le contaba historias del mar mientras ella ajustaba el cable con precisión. La luz volvió, tenue, pero suficiente. Noah sonrió. Y en ese instante, el universo entero respiró con ella, porque el final de toda historia no es una línea ni una tumba. Es una repetición. Un gesto que vuelve, una llama que se transfiere sin saber de dónde viene. Amara Sanz murió vieja, con las manos manchadas de tinta y de polvo. Sus libros se convirtieron en materiales de enseñanza en escuelas rurales y digitales por igual. No había discursos en su funeral, solo una caja de madera, una vela, y una nota escrita con su letra. El silencio no muere, se transforma en ritmo. Décadas después, un grupo de arqueólogos digitales redescubrió fragmentos del primer video de Lucas y Milo. El archivo estaba dañado, pero lograron recuperar los primeros segundos. Una imagen fija, un sonido leve, una respiración. Los expertos no sabían qué importancia tenía. Para ellos era solo un archivo antiguo, pero uno de los técnicos, un joven de rostro cansado, sintió algo distinto. Guardó una copia en su dispositivo y esa noche, sin saber por qué, la miró otra vez. El perro corriendo, el hombre arrodillado, la luz, y entendió sin entender. Sintió que la imagen lo miraba de vuelta, que lo invitaba, con la fuerza tranquila de lo eterno, a continuar. Al día siguiente, llevó el archivo a su madre, una maestra jubilada. Ella, al verlo, comenzó a llorar sin razón aparente. Dijo que le recordaba algo que no sabía haber olvidado: la ternura. Y así, de pantalla en pantalla, el video volvió a recorrer el mundo. Pero esta vez, no se viralizó, se compartió en silencio, entre amigos, entre familias, entre desconocidos que necesitaban un descanso del ruido. Sin hashtags, sin monetización. Solo el gesto. En hospitales, los médicos lo proyectaban en salas de espera.
En cárceles, los internos lo veían antes de empezar talleres de oficio. En escuelas, los niños lo usaban como pausa antes de leer. Y en millones de casas, las personas lo dejaban reproducirse como si fuera una plegaria sin palabras. Fue entonces cuando la humanidad entendió, por fin, que la historia nunca había sido sobre un preso ni sobre un perro. Era sobre la posibilidad de volver a ser decentes. Los siglos avanzaron. Las herramientas cambiaron, las manos no. La gente siguió reparando, relojes, cables, muebles, vínculos, corazones. Algunos lo hacían por costumbre. Otros, por fe. Pero en todos ellos vivía el mismo eco, el sonido de dos almas encontrándose en un patio de cemento, bajo un cielo gris, hace tanto tiempo que ya no cabía en la memoria. El museo volvió a abrir sus puertas una última vez, no como exposición sino como espacio de silencio. Dentro, no quedaba nada más que una mesa gastada y una lámpara encendida. No había guardias ni taquillas ni horarios. Solo un cartel sencillo. Repara algo antes de irte. Y la gente entraba. Unos traían objetos, otros traían pensamientos. Dejaban llaves viejas, cartas rotas, collares, fotografías, herramientas. Nadie explicaba. Nadie preguntaba. El acto de reparar se había vuelto oración universal. Una noche, una tormenta eléctrica cortó la energía en toda la ciudad. El museo quedó a oscuras. Pero dentro, la lámpara sobre la mesa siguió encendida. Nadie supo por qué. Tal vez porque la luz, cuando nace del acto de amar, ya no depende de corriente. Esa imagen, una mesa, una lámpara y la oscuridad rendida, se convirtió en el último símbolo de toda una civilización. Y siglos después, cuando los archivos del mundo fueran polvo, esa escena seguiría flotando en el aire, repetida en millones de gestos simples. Una madre que cose, un hijo que aprende, un anciano que enseña, una niña que espera. Y cada vez que alguien, en cualquier lugar del planeta, se detuviera frente a algo roto y dijera sin decir, puedo intentarlo, una voz sin nombre, hecha de viento y memoria, susurraría entre los silencios del mundo, continúa.